el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Usted dice que él habría dicho que no estamos en emergencia hídrica. Hay quienes dicen que el ministro no dijo eso, que se le malinterpretó. ¿Qué pasó, consejero? Andrés, lo cierto que la declaración por la cual yo remití mi opinión fue realizada en una entrevista de un diario de la región, donde el titular aparecía exactamente la declaración del ministro haciendo notar que se acabó la emergencia y que esta ya no existe. Por lo tanto, sobre esa declaración es donde yo emití mi opinión. Y ese mérito del asunto, entrar en esta discusión con el ministro, o más bien había que trabajar, consejero, en algún tipo de acercamiento para poder desarrollar algunas situaciones que fueran beneficiosas porque muchas veces entrar en esta dinámica del dime y direte no suma nada. No, Andrés, mira, aquí el asunto es bien simple. Si se hace una declaración del nivel del ministro, donde aparece un titular, donde se acabó la emergencia y donde él 2 veces en una entrevista ratifica que se acabó la emergencia y que esta ya no existe, obviamente que nosotros nos vamos a tener que pronunciar. No hay que olvidar que parte de la labor nuestra, también junto con promover e impulsar el desarrollo económico, social y cultural de la región, también es fiscalizar adecuadamente todo lo que se hace con los recursos en nuestra región. Por lo tanto, ya veníamos de una situación bastante compleja en relación a no poder contar con los recursos que se habían presupuestado de emergencia para la región por los 6.000 millones de pesos, que por diferentes razones, ya sea por la gestión presupuestaria de la región, etcétera, y la IPRES finalmente por los recursos que necesita para el presupuesto de la nación, se cancelaron. Entonces, además, justificar el no poder contar estos recursos con esta declaración me parece de alta gravedad, Andrés. Entonces aquí no se trata de entrar a un límite directo con el ministro, sino que poner en justo contexto esta situación. Porque esta declaración, tal como lo mencioné, es abandonar a la región, estar minimizando la situación en la que nos encontramos, cuando estamos con un promedio de un 20% de agua embalsada en la provincia de Elqui, no más del 40% de agua embalsada a nivel regional, donde no hay nieve acumulada. Y además, Andrés, que me parece también un desacierto esta declaración del ministro, porque todavía aún se encuentra vigente el decreto de catástrofe que declara como zona de escasez hídrica, especialmente Arimarí, y a la espera una renovación. Entonces, me parece que eso es un desacierto y se hace públicamente, por lo tanto, también de la misma manera hay que hacerlo notar, porque todas estas noticias no solamente llegan a expertos, sino que llega a la ciudadanía. Y por lo tanto comprenderá, Andrés, que recibir una noticia de esas características es entonces minimizar totalmente una situación que es de alta gravedad en la región. La escasez hídrica en la región no es temporal, no se va a solucionar solamente con nieve y con lluvias, porque es una situación totalmente estructural en la región. Entonces, si empezamos a cuestionar esta situación, realmente nos deja en una posición bastante compleja para todas las urgencias que tenemos en la región. Es más, debo recordar que tanto el gobernador como también por parte nuestra, hemos planteado que la seguridad hídrica es la prioridad número 1 de la región. Sí, claro. Entonces, estas declaraciones, por lo tanto, vienen a cuestionar precisamente este nivel de prioridades que tenemos en la región. Entonces, yo creo que esta situación, Andrés, se plantea desde ese contexto. Yo con el Seremi de Agricultura he tenido una buena relación desde que fui presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos hasta ahora, y de hecho, luego de esta declaración, él mismo manifestó que lamentablemente fue una declaración que no era de lo más pertinente, ¿cierto? Pero que sí hay una buena noticia, donde él informa que está en proceso
de renovación del decreto de emergencia agrícola. Entonces, creo que ahí hay una contradicción, estar haciendo esta declaración y por otro lado mantenemos un decreto de emergencia hídrica que debería durar hasta julio de este año y con altas probabilidades de que se vuelva a renovar, porque también hay que considerar, Andrés, que el fenómeno de la niña también viene a agravar más aún esta situación. Toda vez que se instaló este fenómeno de la niña que va vinculado a sequías en nuestro país y que como se instaló tardíamente, esto también genera un problema porque al atrasarse mucho, que no era lo esperado, implica mucha incertidumbre de lo que vaya a suceder también con el panorama de lluvia este año. Entonces, me pareció importante y de hecho esto fue parte de conversación con varios dirigentes de distintas juntas de vigilancia y regantes donde quedaron también impactados con esta declaración. Entonces esto no va por una situación de interpretaciones o de hacer declaraciones con un tema mediático, sino porque estamos hablando de una situación de alta gravedad y de alta urgencia para nuestra región, Andrés. Sí, pasa por declaraciones desafortunadas del ministro y queda ahí en hacerle ver lo desafortunada de sus declaraciones o tiene algún efecto concreto, más allá de que, insisto, claramente el mensaje que se transmite no es bueno. O sea, aquí el mensaje concreto, Andrés, es que cuando hay una declaración de estas características, cuando se hace en un medio público, no hay que olvidar que todas estas declaraciones llegan a toda la ciudadanía, más allá que a un nicho en particular que tal vez estamos trabajando por esta situación. Entonces, de la misma manera también uno lo tiene que comunicar, porque aquí es la idea de poder aclarar ante la ciudadanía que efectivamente una declaración de esta característica es un gran desacierto, porque no se condice con los datos y con la realidad de nuestra región. Entonces, el foco principal aquí no es un conflicto con el ministro. Yo, de hecho, tuve reuniones varias veces con él, con el Ceremi, y me mantengo en constante comunicación, pero aquí hay que diferenciar las cosas, Andrés. Aquí el plantear de que es un gran desacierto esta opinión es precisamente enfocado a la ciudadanía y hacer notar que, ojo, no nos podemos descuidar de la situación que tenemos. Sigue siendo grave, sigue siendo compleja y sigue siendo una emergencia en nuestra región. Más aún, sigue siendo la primera prioridad para nuestra región, porque sin agua no hay desarrollo posible. Sí, claro, por lo mismo, consejero, le planteo, aclarado el punto, ¿verdad?, de las desafortunadas declaraciones del ministro, me parece que hay que dar vuelta a la página, porque el mismo ministro se reúne con regantes del Limarí, en una reunión que fue muy productiva, donde se comprometieron horas de riego que son de carácter importante, entiendo, usted fue parte de eso también, entonces me parece que... aclarado el punto de lo desafortunado que pudieron ser las declaraciones del ministro, ahora de aquí para adelante sentarnos a trabajar, porque al parecer también hay voluntad por parte de la autoridad de avanzar en soluciones. Andrés, te vuelvo a reiterar lo siguiente. Hay que justificar en la cancelación de recursos por los planes de emergencia hídrico, justificando de que no hay emergencia hídrica en la región. Creo que ese es un punto importante a poder aclarar. Pero, consejero, me permite que lo interrumpa, porque me parece que ahí hay que separar las cosas, porque los recursos cancelados no estaban destinados directamente al trabajo de la emergencia hídrica. Los recursos cancelados, o los dineros que no se reciben, 5.100 millones de pesos, me podrá corregir usted, es un recorte presupuestario que hace la DIPRES, que no estaban destinados a algo en particular. Porque una vez estando esos recursos en la región, ahí se decide qué se recorta o no se recorta, y ahora es el gobierno regional el que tendrá que salir a sacar platas de otros lados para poder reponer esos recursos si los quiere destinar a emergencia hídrica. Pero el recorte presupuestario que hace la DIPRES no es específicamente a temas de emergencia hídrica. A ver, para precisar, Andrés, los 6.000 millones de pesos de este fondo de emergencia hídrica que se habían confirmado el 2024 y que el ex gobernador también había anunciado antes de su término que se estaban haciendo los esfuerzos para que se activara ese fondo. Fue aprobado por
unanimidad por el Consejo Regional anterior para que esos dineros fueran derivados del fondo del FNDR. Del 5% del FNDR. Entonces, eso fue aprobado. Ahora, lamentablemente, también una vez que fue aprobado y que se estaban impulsando esos recursos y que la IPRES manifestó que sí efectivamente se iban a activar, hubo además observaciones de Contraloría que finalmente no solamente se evaluaron la posibilidad de rehacer ese plan, sino que definitivamente, y tal como lo mismo lo declaró el ministro, fueron suspendidos por la DIPRES. Entonces, no solamente es lo que estoy informando, sino que también el ministro comentó lo mismo. Fueron suspendidos por la DIPRES. Ya, porque la información que yo tengo es que esos 6.000 millones no fueron recortados por la DIPRES, no tuvieron asignación presupuestaria, hubo un acuerdo en el CORE, pero no necesariamente además tienen que destinarse a emergencia hídrica, son parte del 5% del FNDR y ahora el gobierno regional, que puede destinar esos recursos en lo que estime conveniente, tendrá que ver si busca o no busca los recursos en otro lado para poder asignarlos. Un poco para ser preciso en el tenor de la conversación que tenemos. La situación que está en el país, está muy difícil poder acceder a nuevos recursos, sí, claro. Tal como bien tú lo dices. Es decir, aquí hay que separar las cosas. Y hay que reasignar de otro lugar y dejar de hacer otra cosa para destinarlo a emergencia hídrica. Había un fondo aprobado por el Consejo anterior que se iban a derivar del FNR, es decir, estaban presupuestados. Pero no tuvo asignación presupuestaria. Pero obviamente, pero por lo tanto estaban presupuestados para que así fuera. Lamentablemente, por la mala gestión también que se desarrolló y por esta situación de la mayor recaudación de fondos para el presupuesto nacional, nos vimos afectados. Es decir, aquí eso es lo importante, que había una destinación de fondos que eran importantes para poder acceder a ese plan de emergencia. Pero aquí viene algo más preocupante, tal como lo dices tú. Al no poder contar con ese FNR y tal como lo declaró el gobernador regional, se van a hacer las propuestas respectivas por parte de él para poder reasignar 2.500 millones de pesos del presupuesto ya rebajado que contamos hoy día en la región. Sí, claro. Entonces, aquí no existen tampoco 2.500 millones de pesos asignados para responder a este plan de emergencia hídrica, sino que va a tener que hacer el gobernador con todo su equipo un gran esfuerzo para ver de dónde reasignamos esos fondos que finalmente van a tener que ser evaluados por el Consejo Regional para determinar si efectivamente va a ser posible hacerlo o no y de qué manera también lo vamos a distribuir, porque también se manifestó que el 100% se debe ir para los ATR, pero también ya le hemos manifestado al gobernador que eso también va a ser necesario reevaluar para efectos de las necesidades que tienen los regantes, porque también, como dice Andrés, el ministro declaró que se iban a destinar otros 6.000 millones de pesos, parece que esa cifra es la que sigue rondando por todos lados a través del CNR, pero también no es que van a ser destinados, también se va a evaluar cómo van a ser destinados esos fondos y vamos a tener que hacer seguimiento si va a ser efectivo esos fondos y no pasar lo mismo que lo que estamos hablando, los fondos del año pasado que finalmente quedaron en nada. Sí, claro, a ver, entonces, es importante, consejero, establecer algunos puntos. Una cosa son las voluntades políticas, hay acuerdos al interior del Consejo Regional, entendamos que no hay acuerdos sobre esto solamente, se toman muchos acuerdos, pero esos acuerdos son un manifiesto de voluntades políticas probablemente, pero después está la mano del gobernador para poder hacer la asignación presupuestaria y poder decir efectivamente que este acuerdo que se tomó, efectivamente se va a ejecutar. Los recursos que se recortan desde la DIPRES vienen asociados al 5% del FNDR, 5% que se mantiene. Lo que pasa es que ahora hay menos plata en la caja y el gobernador tendrá que decir, bueno, voy a dejar de hacer esto, como se administra cualquier economía por lo demás. Convengamos que ninguna economía, ni en el hogar ni en el mundo, tiene todos los recursos que necesita para cubrir todas las necesidades que existen. Sí, efectivamente es así. Y por lo tanto, quiero recordar que desde que nosotros asumimos en el gobierno regional, tanto el gobernador como nosotros como consejeros, estábamos con la esperanza de contar con ese famoso fondo de 6.000 millones de pesos. Así partió este gobierno regional. Y lamentablemente, no solamente tuvimos que recibir la noticia de un reajuste presupuestario
para la gestión de este gobierno regional, sino además definitivamente no contar con esos fondos. Entonces, aquí, si es que no está la voluntad precisamente de lo que tú indicas, Andrés, de entender que no podemos estar cambiando el discurso respecto a la situación hídrica de la región. Y por eso que aquí está el llamado de atención. La escasez hídrica es una situación estructural en la región, no es temporal. Y estos planes de emergencia van ayudando a mitigar estos efectos y consecuencias de la escasez hídrica. ¿Hasta qué punto, Andrés? Hasta que no tengamos las infraestructuras que necesitamos, ya sea desalación, reuso de agua, y otra cosa importante, que ya también lo hemos ido adelantando, tenemos una ineficiencia en nuestra gestión hídrica de sobre el 40% en nuestra región. Por lo tanto, ahí hay mucha inversión que hacer al respecto. Por lo tanto, hasta que no tengamos una estructura de seguridad hídrica que nos permita tener suficiente agua para mantener la región, ni siquiera la producción, mantener la región, no podemos minimizar y no podemos permitir en ningún momento que se cuestione la situación hídrica de la región, porque es realmente grave, Andrés. Es grave. Sí. O sea, ya estuvimos a punto de tener situaciones de racionamiento de agua, agricultores que han perdido pero miles de hectáreas de producción. Entonces, aquí lo que no podemos entramparnos, Andrés, es entrar en una discusión respecto a la opinión en sí misma, sino que no podemos permitir bajar la alerta y la atención de la prioridad de la seguridad hídrica en la región. Justamente lo que le apuntaba, consejero, justamente lo que le apuntaba, consejero, al inicio de la entrevista. Me parece que si el ministro cometió un error, me parece válido el punto de hacerlo ver, pero me parece también que hay que dar vuelta a la página y ponernos a trabajar, porque discutiendo si el ministro erró o no erró, que si dijo lo que dijo, me parece que es un error gigante. Me parece que hay que avanzar y ponernos a trabajar. Por eso, Andrés, que yo creo que, tal como dices tú, aquí son dos cosas que hay que separar y que hay que relevar. Primero, cuando se hace un comunicado de estas características que va a parar a toda la ciudadanía, de la misma forma también hay que observarlo, qué es lo que se hizo, y por lo tanto se cumplió el objetivo que era decirle a la ciudadanía: no es así, es un desacierto lamentable la declaración del ministro. La declaración del ministro, y porque nos encontramos con esta situación y con los datos que corresponden, que son los que compartimos, que no es más del 20% del agua embalsada en la región, no hay nieve acumulada. Por lo tanto, eso es lo importante, que la región, que la ciudadanía sepa y entienda que seguimos en esta situación. Eso por un lado. Segundo, como dices tú, vuelta a la página, sin duda, con el Seremi de Agricultura, luego esta declaración donde también coincidió que tenemos que seguir con estas alertas, y es más, que me confirmó que se está evaluando la posibilidad de volver a renovar el decreto de emergencia hídrica. Ojo, es un decreto que todavía sigue vigente. Y respecto a los recursos, que por otro lado, sin duda que se va a requerir hacer un gran esfuerzo para poder contar con nuevos fondos que no existen. Lo que manifestó el gobernador regional es una propuesta, y pensando también en las prioridades que coincidimos, pero va a requerir mucho trabajo por parte de su equipo para saber de dónde vamos a sacar esos recursos, y por otro también la evaluación por parte del Consejo para evaluar si va a estar debidamente asignados esos recursos. Por lo tanto, lo que nos queda, Andrés, es un gran trabajo por delante. Las disposiciones están. Yo se lo he manifestado al gobernador desde el primer día, y también de la misma forma se le ha requerido un gran trabajo conjunto para que se logre adecuadamente esta derivación de nuevos fondos. Y ojo, Andrés, es que va a ser posible hacerlo. Y si no, espero también, con la muy buena voluntad que ha manifestado el Seremi, con que, reitero, no he tenido ningún conflicto, todo lo contrario, siempre he destacado la visión clara que él ha tenido respecto a la región, y ver si en conjunto también vamos a poder buscar y gestionar nuevos recursos, Andrés. Por lo tanto, el desafío que viene por delante es grande, y ante declaraciones públicas, respuestas públicas, pero también ante grandes desafíos, un gran trabajo por delante. Gracias, consejero, por la conversación a esta hora de la mañana. Gracias a ti, Andrés, que estén muy bien. Buen día a todos. Buenos días, Francisco Corral, consejero regional, haciendo el punto.